¿Quiénes son los cinco? O cuando hablamos de los cinco, ¿de qué estamos hablando? Yo entiendo que estamos hablando de dignidad, estamos hablando de paz, estamos hablando de humanidad y estamos hablando de todos aquellos valores que están representados en esas cinco personas. Esas cinco personas que son el testigo de esos valores que ha significado la Revolución Cubana. Y por los que están, por defender estos valores, llevan casi 15 años encarcelados en las prisiones de Estados Unidos. Y cuando estamos hablando de todos estos valores, a la vez de que estamos hablando de injusticia, estamos hablando de soberanía, estamos hablando de juicio político, estamos hablando de presos políticos, es decir, todo lo que ellos están soportando por defender esos valores. Si esas personas son Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramón Labañino, Fernando González y René González, que aunque casi todos los conocemos, a mí me gusta repetir sus nombres siempre y para que no se nos olvide que llevan casi 15 años allí. ¿Y por qué están en cárceles de Estados Unidos y en cárceles de máxima seguridad? Por ser eso, por ser dignos y por defender al pueblo de Cuba y los valores de la Revolución Cubana. Las agresiones, si Felipe nos ha estado hablando del bloqueo, de todo lo que significa de criminalizar a Cuba, utilizando los medios de comunicación, para criminalizar a Cuba y para castigar a Cuba, Estados Unidos ha utilizado todas las herramientas habidas y por haber, desde el triunfo de la Revolución, si recordamos ya lo que fue Bahía Cochinos, o sea, Playa Girón, y todo tipo de agresiones a lo largo de los 50 y tantos años. Pero entre el año 90 los años 90, 91, 92 y hacia adelante, las agresiones, una vez que también caen los países del este, que son los socios comerciales, que Cuba también entra en el periodo especial, unas dificultades mayores. A Cuba, o sea, uno de sus salidas, de las salidas económicas era el turismo. Entonces, desde Estados Unidos, desde las organizaciones radicadas en Miami, en la Florida, anticubanas de la ultraderecha, lo que intentan, y todo esto apoyado por el gobierno de Estados Unidos, lo que intenta es utilizar, o sea, inutilizar, mejor dicho, esa salida económica que para Cuba era el turismo, intentar que eso no fuera así. Entonces, a partir de ahí, las organizaciones estas terroristas que radicaban en Miami empiezan a organizar todo tipo de atentados terroristas contra Cuba. Atentados con bomba en toda la zona turística, a los diferentes hoteles de la zona de La Habana, de la zona turística de la costa norte, de diferentes sitios. Los aviones que iban también secuestrando, lanchas y barcos también que secuestraban, es decir, toda una serie de atentados que estaban poniendo en jaque la seguridad de Cuba, de sus gentes y del turismo que iba llegando a Cuba y que era un sustento económico ante todas las dificultades que estaban teniendo con el periodo especial. Ante todo esto, Cuba, su gobierno y toda la gente que es consciente de lo que significa Cuba, sobre todo el gobierno de Cuba, sabía que se sentía con la obligación y con la responsabilidad de defender a su pueblo y a toda esa gente que llegaba de otros países. En ese contexto es cuando los 5 cubanos, los 5 héroes como son llamados en Cuba, son enviados a Estados Unidos a infiltrarse en las diferentes organizaciones terroristas para, allí dicen monitorear, a mí esa palabra como aquí no se entiende mucho me gusta decir, para intentar averiguar todas esas acciones que se planeaban, que se organizaban para ejecutar en Cuba. Hubo muchas. Y de hecho hubo un muerto, si todos recordamos, Fabio Di Celmo, un italiano que estaba en un hotel de La Habana, resultó muerto en uno de los atentados con bomba. Y bueno, y a nivel económico muchísimas pérdidas.
Ellos estuvieron infiltrados y a partir de ahí averiguaron muchísimas acciones que se iban organizando y que desde Cuba pudieron evitar. Todo esto que ellos iban averiguando hicieron todo un informe súper extenso, con pruebas, con documentos que entregaron al gobierno cubano, pero a la vez el gobierno cubano entregó al FBI con la idea de que era el gobierno de Estados Unidos el que tenía que detener todas esas atrocidades que estaban cometiendo. La sorpresa fue que en vez del gobierno de Estados Unidos detener a todas esas personas que estaban en esas organizaciones lucubrando todas esas acciones, detuvieron a quienes detuvieron. No fueron a ellos, sino fueron a los 5 cubanos. El 12 de septiembre del 98 los detuvieron y los metieron en lo que se le llama el hueco, en celdas de aislamiento, y allí los tuvieron 17 meses. Es decir, es algo ya que es que yo creo que ni tiene nombre. ¿Cómo se puede hacer daño a unas personas, ¿no? Estuvieron 17 meses, empezó todo el proceso judicial al cabo fueron detenidos en el 98, entre el 2000 y 2001 empezó el proceso judicial, duró 6 meses, uno de los más largos de Estados Unidos en cuanto a proceso judicial. Llevaron allí, porque las acusaciones, se me olvidaba, importante, ¿de qué les acusan a estas personas? Que lo único que habían hecho era averiguar todas esas acciones terroristas contra Cuba. Las acusaciones fueron de conspiración contra Estados Unidos, es decir, contra la seguridad de Estados Unidos. Eso, los 5 fueron acusados de eso. Luego, a 3 de ellos, a Antonio, a Gerardo y a Ramón, los acusaron también de conspiración de espionaje. Y luego, unos meses antes de que acabara el juicio, otra acusación, que esa fue contra Gerardo, que es la conspiración de cometer asesinato. Esa acusación venía a cuento a raíz de los derribos de las avionetas por Cuba, de Hermanos al Rescate, las 2 avionetas que derribó el gobierno cubano después de casi 2 años de vuelos de las avionetas de Hermanos al Rescate, sobrevolando espacio aéreo cubano, de ir enviando folletos, incitando a la gente para que se rebelase y tal. Después de casi 2 años y de como 25-26 incursiones en el espacio aéreo cubano, el gobierno cubano, ya avisando al gobierno de Estados Unidos, determinó que se tenía que defender. O sea, era una defensa bajo la defensa internacional. O sea, no estaba haciendo nada fuera de las medidas internacionales. Derribó estas avionetas, murieron 4 personas, y eso fue en el 96, es decir, bastante antes que los detuvieran. Como de alguna manera el gobierno cubano tenía que pagar a todo lo que implica todas esas organizaciones anticubanas y todo el lobby de la ultraderecha anticubana que radica en Miami, recordemos que la ciudad de Miami es el espacio de concentración más más anticubanos que están intentando por todos los medios, desde el inicio de la revolución, derrocar a la revolución cubana y al gobierno cubano por todos los medios. Pues ellos tenían que de alguna manera de ver todo lo que es las implicaciones económicas de estos grupos con el gobierno cubano. Con el gobierno estadounidense tenía que de alguna manera pues vengar esos muertos. ¿Qué hicieron? Pues aplicarle esos muertos que había habido a uno de los 5, a Gerardo. Ahí fue la otra acusación. Así que en todo el proceso fue un proceso totalmente amañado, lleno de manipulaciones, totalmente creando un ambiente hostil. El gobierno estadounidense pagó, todo eso se ha sabido a posteriori, por supuesto, pagó como a 90 y tantos periodistas para crear todo un ambiente de hostilidad hacia los 5, haciendo también, enquepando al jurado, salía haciendo todo lo que él comentaba de
de los medios de comunicación, utilizando Radio Martí, Televisión Martí, los diarios de Miami. Cada día, durante todo el periodo que duró, el tiempo que duró el juicio, salieron, cientos, yo no me acuerdo ahora bien la cantidad, pero eran muchísimos artículos de criminalización de los 5. Es decir, estaban creando todo un ambiente para que cuando fueran las sentencias no hubieran que las sentencias o las condenas fueran de culpabilidad. Así fue, pero lo curioso del caso es que mientras a nivel de los medios de comunicación se creaba toda esa hostilidad en Miami, en el resto de Estados Unidos el caso de los 5 fue totalmente silenciado. El resto del país no sabía ni quién eran los 5, ni lo que estaba pasando en Miami, ni nada de nada. Eso estaba centrado en Miami, solamente para crear todo ese ambiente hostil hacia las sentencias de estas 5 personas. Se ocultaron pruebas, había dificultad para que los abogados de la defensa de los 5 pudieran estar con ellos. Pusieron todas las dificultades habidas y por haber. Fue una farsa, totalmente una farsa. Esta acusación que fue de Gerardo, que fue la última, la de conspiración para asesinato, un poco antes de que se acabara el juicio, el gobierno de Estados Unidos planteó mediante una cosa jurídica, una figura jurídica, que no tenía las pruebas para poder de esa acusación, pruebas buenas. De todas maneras, eso el jurado no lo tuvo en cuenta para nada, es decir, que la sentencia estaba ya hecha. Las sentencias después de los 6 meses de juicio fueron las más severísimas que se pueden pensar. 2 cadenas perpetuas para Gerardo, más unos años, cadena perpetua más 10 años para Antonio, cadena perpetua para Ramón, 30 años para Ramón, si no recuerdo mal, y 15 años para René. Los dos de los 5, René y Antonio, de nacimiento nacieron en Estados Unidos, y a más el gobierno se pidió que cuando salieran en libertad tuvieran que tener unos años de libertad vigilada en Estados Unidos. Bueno, esto ya, luego el proceso legal, ahí eso son las sentencias, entran en cárceles de máxima seguridad, cada uno en diferentes partes de Estados Unidos, y bueno, ya empiezan todas las violaciones. Ya sí había habido un montón de violaciones dentro de lo que es el proceso jurídico. Las violaciones no solamente hacia ellos, la violación de derechos humanos, es a sus familias. Durante los 15 años que casi llevan, que en septiembre eran 15 años, la dificultad para que los familiares visiten a sus familias han sido totales. 2 de las esposas de los 5, la de René y la de Gerardo, no han podido ver a sus esposos en ninguna ocasión. Se les han denegado reiteradamente las visas. Eso, en cuanto que ya no solamente son ellos a los que les están violando todos los derechos que se les puede violar a los presos, sino a los familiares. Empieza todo el proceso legal es muy largo. Como por aquí tenemos unos trípticos donde explica un poquito desde cuando empieza el proceso de apelación, todos los diferentes procesos, y están las páginas web que se puede mirar, la del Comité Internacional en Estados Unidos, la del Comité Nacional, y ahí se puede ver. Pero sí que me gustaría destacar que en todo ese proceso legal, que es muy largo, hay una serie de elementos o una serie de indicios que denotan el carácter de juicio político de los 5, que se hacen los 5. Y en todo ese proceso es todas las peticiones que hace el gobierno de Estados Unidos para que determinadas cosas del proceso jurídico no se llevan a cabo. Es decir, cuando empieza la apelación, la apelación es en Atlanta, otra corte federal. Son 3 jueces los que estudian todo el caso. Revocan las sentencias que había habido en Miami
y dicen que tiene que haber otro juicio porque no había sido un juicio, que la sede donde se había hecho el juicio, en Miami, no era el lugar donde podía darse un juicio justo. 3 jueces. ¿Qué hace el gobierno de Estados Unidos? Algo que normalmente no hace, si son principios constitucionales. Dice que esa sentencia no es válida y le pide al panel completo de la Corte Federal de Atlanta que revise la sentencia de los 3 jueces. Algo que normalmente no hacía nunca. Lo revisan y efectivamente el panel de 12 jueces revoca la sentencia de estos 3 jueces, que era de revisión del juicio y que se hiciera en otro lugar que no fuera Miami. Donde en otro momento la defensa solicita que la Corte Suprema, es decir, lo que sería aquí el Tribunal Supremo, que la Corte Suprema revisara el caso de los 5, ante toda la violación de las mismas leyes estadounidenses, la violación de leyes estadounidenses, lo de la sede de Miami, es decir, un montón de cosas, que revisara el caso. El gobierno de Estados Unidos, a través de la Secretaría de Justicia, que hace solicitar que no revise el caso, y efectivamente, sin dar ninguna explicación, dice que no, la Corte Suprema dice que no va a revisar el caso, es decir, que tiene que seguir todo el proceso. El proceso era cuando los 12 jueces de la apelación de Atlanta dice que tiene que volver a Miami, a la misma jueza que lo sentenció. Vuelve a Miami, a la Corte Federal de Miami, y ahí es donde empieza otra vez a René y a Gerardo las sentencias no se las tocan, y lo único que cambia es que tienen que resentenciar a Ramón, a Antonio y a Fernando. Ahí, incluso en esa resentencia, y la jueza reconoce que no hay evidencias, no las hay, de que haya habido conspiración para cometer asesinato, conspiración de espionaje y conspiración contra la seguridad nacional de Estados Unidos. Pero, aún así, aunque no hay constancia y evidencia de que eso ha sido, que ha habido espionaje o que ha habido que la seguridad de Estados Unidos ha estado en peligro, dice que lo habían pensado, y como lo habían pensado, las sentencias lo único que hace es rebajarle las condenas, pero las sentencias siguen.